Hemos estado hablando tocante el discipulado. Ahora que ya eres cristiano, ¿ahora qué? ¿Qué es el siguiente paso? Y hemos estado siguiendo las enseñanzas de este libro de Ralph Harris que se llama Now What. En español es ¿ahora qué? Y ahora que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es la mejor decisión que has hecho en tu vida, porque eso no solamente impacta tu vida aquí en este mundo, pero más importante que tienes la eternidad, la promesa de que vas a pasar la eternidad, vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo. Y ahora que eres cristiano, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para poder crecer, para poder madurar. Leer la Biblia, orar, testificar y decirle a otros de nuestra decisión. Y esas son cosas que es muy importante de tener que hacer diariamente, ¿verdad, mi hermana? Para poder crecer y poder madurar. Así es que hoy, el tema de hoy, vamos a estar hablando tocante el leer la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es muy importante y nosotros te queremos dar recurso. Lo que nosotros te compartimos, una es de lo que se nos han enseñado, de lo que nosotros aprendimos, de los recursos, ese es uno de los recursos, pero la Biblia es el mayor recurso y ese es al que te queremos referir, ¿verdad? Que tú la tomes. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Así como en la natural tenemos la comida que necesitamos, minerales, nutrientes, alimentar nuestro cuerpo físico para no estar malnutridos. Entonces igual la Biblia es la comida espiritual para el cristiano para que su espíritu no esté malnutrido. Necesitamos crecer, madurar en el Señor. Así, y Pablo, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía, ok, ahorita como están pequeños, bebés en el Señor, todavía nuevos, estamos enseñando, necesitan la leche. Dice, pero más adelante, como van creciendo, dice, entonces es la carne. Así como en lo natural a un bebé, si no tiene dientes, no le vas a dar la carne, se te ahoga. Entonces, es el paso. La palabra de Dios es paralela. En lo natural podemos ver. Y Jesús siempre daba ejemplos, daba parábolas para enseñar al pueblo. Cosas que nos fuera fácil para nosotros entender. Entonces, es muy importante, perdón, la palabra de Dios. Y también vamos a estar hablando, perdón, sobre la oración. La oración, así como en lo natural, necesitamos el oxígeno para inhalar y exhalar. Es igual la oración. Nosotros presentamos la oración a Dios y esperamos que Él nos dé la respuesta. Es como estamos inhalando su bendición, estamos inhalando su presencia, estamos inhalando la instrucción de Dios que, Señor, ¿qué hago en esto? Estamos recibiendo lo que Él tiene. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, es muy, muy importante para nosotros. Y en una de las últimas sesiones compartíamos, Marina, como que hay de cristianos a cristianos. Se puede ver la diferencia. Lamentablemente hay personas que solamente llegaron al punto donde el Espíritu Santo les redarguyó, ellos reconocieron que necesitaban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y luego, pero hasta allí llegaron. Bueno, ya soy salvo, ya me arrepentí de mis pecados, le pedí a Jesús que viniera a mi corazón, pero realmente no han estado ejercitando el músculo de la fe. ¿Por qué crees que sucede eso? Es que a veces, lamentablemente, es falta de enseñanza. La instrucción es muy, muy importante. Uno de padre que tenemos a nuestros hijos, los tenemos que instruir. No tenemos que, si está algo caliente, no lo toques, está caliente, te puede hacer daño. No vayas a la calle porque te pueden atropellar. Uno de padre natural va instruyendo al niño, le va diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que le va a beneficiar. Entonces, a veces las personas
ellas mismas quizás dicen, no, pues es que si yo no sé leer o si no me va, el temor a veces detiene mucho a la persona. Que dice, ay, pues si me van a estar preguntando cosas de la Biblia, se acongoja y dice, no, pues no. Entonces, la palabra del Señor que dice, mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Y hay cristianos que no tienen éxito en la vida porque les ha faltado la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces nosotros te queremos animar. Es muy importante que ya que aceptaste a Jesús, busca una iglesia donde te van a enseñar la palabra pura de Dios y la pura palabra de Dios, no opinión del hombre. No, hoy en día, lamentablemente, hay muchos líderes espirituales en todas las religiones que no están predicando la palabra. Lamentablemente, están, ¿qué es lo que la gente quiere oír? No vamos a mover mucho el bote, que estén todos tranquilos, que estén todos cómodos. Pero sabes tú que nosotros te amamos lo suficiente para decirte la verdad, porque un día yo le voy a contestar a Dios, Marina le va a contestar a Dios. Dios nos llamó a este ministerio para predicar su palabra, para instruir, para enseñar, para ayudarlos a ustedes. Entonces, nosotros los amamos donde estamos diciendo palabra no nuestra, es la palabra de Dios, tal y como está escrita. Y entonces, sí, a veces la palabra de Dios, si te pones a leer, a veces nos da un tironcito de oreja. Leemos, ay, pues no nos gusta. ¿Por qué nos cala? ¿Por qué? Pero allí es donde estamos creciendo. Les decía en la última sesión, es como una lija que ahí nos está lijando, quitando todas cosas que nos estorban en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada día vayamos creciendo, le vayamos conociendo, tener un compañerismo con Él. Desde el inicio de la creación del mundo, del inicio de la creación del hombre y de la mujer, el anhelo de Dios era de tener compañerismo con ellos, de platicar, de convivir con ellos. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Jesús venía al jardín a convivir, a platicar con ellos, pero ya llegó la traición, ya llegó el pecado y esa comunicación se quebró. Y no vino a restaurarse hasta que Jesús vino a pagar el precio para que esa comunicación se viniera a reunir otra vez. Jesús nos tomó a nosotros los pecadores de una mano y tomó la mano de Dios, y por su grande sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino y nos unió. Y gloria a Dios por ello. Entonces ahora está en nuestra responsabilidad como cristianos de crecer en la palabra del Señor. Sí, y yo creo que es importante de saber también o de comunicar que la Biblia no es difícil en leer. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se nos abre nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya despertó y se ha hecho vivo. Y la Biblia, tú puedes conseguir una Biblia, ahorita hay de diferentes versiones. Nosotros te recomendamos que agarres una Biblia que sea fácil para ti, que empieces de poco a poco, si leyendo un capítulo de la Biblia cada día, empezar, porque la Biblia está dividida entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si empiezas a leer el Nuevo Testamento, es donde nosotros te recomendamos que ahí empieces. Empieza a leer porque ahí es donde cuando nos damos cuenta de quién es Jesús, a qué vino a Jesús al mundo, qué hizo Jesús en la cruz, en su vida, los milagros que hizo Jesús. Ahí estamos leyendo todos los testimonios, estamos leyendo todo el impacto que Jesús hizo en este mundo y el impacto que también ocurre en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor Jesús. Así es que la palabra de Dios es una armadura, es también un vehículo donde Dios comunica con nosotros diariamente o a cada momento. Aquí yo
muchas veces he abierto la Biblia y donde estoy leyendo me doy cuenta cuánto Dios me ama, cuánto Dios me provea, todas las promesas de Dios. Aquí está todo. Hay momentos que no sabemos qué hacer o qué decir, pero cuando vemos a la palabra de Dios, nomás abriéndola, allí es cuando empieza Dios a comunicar con nosotros. Pero sí, cómprate, agarra una Biblia, aún en el celular. Hay muchas Biblias gratis que puedes... Hay aplicaciones, ya no hay excusa, no hay razón que diga, no, pues cómo tener una Biblia, ¿no? Si tienes un celular, ahí puedes bajar una aplicación de una Biblia. Y la cosa es que también, Marina, en el Nuevo Testamento, ahí la vida de Jesús nos habla y allí también podemos ver las instrucciones que Jesús le daba a los discípulos y lo que Él les decía a ellos, y se espera que también nosotros lo hagamos porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Y qué es lo que nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, en el Nuevo Testamento? Allí nos está diciendo el por qué es la palabra, por qué se nos dio la palabra. Y ese es un ejemplo que voy a utilizar ahorita, de que Irma se refirió al segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así es que cuando ustedes nos escuchan decir un versículo y recetamos en dónde se encuentra, a veces decimos el segundo de Timoteo 3, 16. Pero lo que estamos indicando es en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y ahí es donde vamos a empezar a leer. Es como cuando yo te digo, vamos a ir a la casa de Marina. Pero si tú nunca sabes cómo, nunca has ido a la casa de Marina, pues tienes que ir rumbo al norte por esta carretera, vas a voltear a la derecha y su casa está en la esquina, o lo que estamos dando damos la dirección. Entonces nosotros igual, quizás por eso muchas personas a veces dicen, pues es que yo nunca he agarrado una Biblia, yo no sé cómo manejarla, pero es como todo. Tienes que empezar. Cuando empiezas vas a ver poco a poco, vas agarrando, como decimos, la onda, vas a decir, oh, así. Entonces yo le dije, mira, hay un versículo que vamos a compartir ella, porque ya tiene práctica, entonces ya sabe dónde está el libro de Timoteo, ya fue y lo buscó, y esto es lo que dice la palabra. Y cada Biblia tiene un index. Cada Biblia te dice en dónde está, en qué página se encuentran todos los libros de la Biblia. Hay 66 libros de la Biblia. De los autores de la Biblia fueron muchos, fueron como 45 de ellos que se escribió la Biblia por medio del Espíritu Santo, pero te estamos dando las claves, las armaduras que necesitas, las herramientas que necesitas para poder aplicar y empezar tu caminar por medio de la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y es lo que nos está diciendo toda la palabra. Primeramente, no es de hombre, es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso yo tomo esta palabra, porque yo sé que el Espíritu Santo la reveló a los hombres, usó a los hombres para poder escribir esta palabra. Entonces, es para nuestro bien. Y lo primero que dice que es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, y es útil para ¿qué? Lo primerito es ¿para qué? Para enseñar. Para enseñarnos. Todos. Yo no sé ustedes, yo no sé tú, Marina, pero yo no lo sé todo. Todavía me falta. Yo no puedo decir, hoy yo ya llegué, a mí nadie me tiene que decir nada. No. Todos los días, cada momento, cuando estamos dispuestos, estamos aprendiendo, Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, así como nosotros, padres naturales, queremos enseñar a nuestros hijos, queremos educarlos, queremos que aprendan para que puedan ser hombres y mujeres de bien, que tengan éxito en la vida.
queremos lo mejor para ellos, nuestro Padre Celestial también. Por eso Él nos tiene su palabra, que es para enseñarnos. Hay otra versión que dice lo que es verdad, para enseñar lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra propia vida. Y ahí la vamos leyendo, es un espejo. Oh, mira, no, pues yo aquí, y mira, yo me estaba comportando de esta manera y así no debe de ser. Entonces ahí ya te está hablando, ya te está enseñando. Él no viene y te condena, no te haga rotazo en la cabeza, pero amorosamente el Espíritu Santo dice, hey, mira, aquí leíste aquí, ay, eso es para ti. Aquí tú lo sientes. Entonces, dice, la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Simplemente es eso. Dios nos ama. En contrario el Satanás no nos pide permiso, él solamente nos quiere derrotados, nos quiere vencidos, nos quiere ignorantes, que no sepamos de las promesas de Dios, no quiere, porque él sabe que la palabra de Dios en la vida de un cristiano es un arma muy fuerte contra él. Y él no quiere. Satanás es tu enemigo y es mi enemigo. Él es el enemigo de toda la creación de Dios, especialmente a aquellos que hemos aceptado, recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Él no quiere. ¿Por qué? Porque sabe bien que la palabra de Dios es poder. Cuando Dios creó todo el mundo, el universo y todo lo que en él existe, Dios lo hizo con palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, ¿verdad?, que la tierra y la agua se separen, y así fue. Él dijo, en la noche estará oscuro y estará la luna, y en el día estará luz y estará el sol. Así como Dios lo habló, ese es el mundo que tenemos, lo podemos ver, no se puede negar que tenemos un Dios creativo, el Dios del universo. Entonces, por eso es que necesitamos la palabra. En el libro de Salmos 119:11 me gusta esta palabra y yo la oro para mí misma, que dice, Señor, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. No queremos pecar contra Dios, somos humanos. Tenemos debilidades, así como tenemos fuerzas. Quizás hay cosas que todavía nos tientan más que otras cosas. Entonces necesitamos la ayuda y necesitamos la palabra de Dios. Señor, no quiero pecar contra ti, porque Dios no habita donde hay pecado. Entonces, eso nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar esta vida cristiana. Y si nos caemos, damos un resbalón y genuinamente de corazón nos arrepentimos de Señor, y eche malas, perdóname. Él nos perdona. Dice su palabra, 7 veces son las que cae el justo al día, pero las mismas que torna a levantarse. Si cae, fallas, no te quedes ahí. Ahí es donde te quiere el diablo, derrotado, tumbado. No, ya viene y te acusa y dices, no, pues ¿para qué te sirve seguir adelante? ¿Para qué quieres seguir leyendo la Biblia? ¿Para qué quieres seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué? Si mira lo que hiciste, ya metiste la pata, hiciste mal, hiciste esto. No, sacúdete, arrepiéntete de corazón. Nuestro Dios es amoroso, así como uno de padre, que nuestros hijos hacen un error, no los desechamos, ¿no? ¿Qué? Los amamos. Los perdonamos, los recibimos, pues cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, para eso es la palabra. Sí. ¿Y cómo son las maneras que podemos entender la Biblia, la palabra de Dios? En la palabra del Señor nos va dando, hay ciertas estrategias que podemos hacer para leer la palabra de Dios. Y ahora, una de las claves muy importante lo vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22, que dice la palabra, dice, no sean oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Dice, no solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es
hay que escuchar la palabra para poder entender. Entonces, ¿cómo nos vamos a engañar a nosotros mismos creyendo que si yo no leo la palabra de Dios, yo voy a depender en mi opinión, en mi lógica, en mi educación? Y yo según creo que voy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy engañando yo mismo. Porque yo según creo que voy bien, pero la palabra de Dios está diciendo otra cosa contraria. Entonces, si acaso vamos a decir un ejemplo, que dices tú, eres un vendedor de verduras o lo que sea. Vamos a un ejemplo. Tú estás vendiendo tus verduras y entonces le estás diciendo a la persona, no, pues es tanto. Ahí pones las verduras en el balance o lo que sea. Y tú por querer agarrar más, pues como que echas mentirita, fue tanto. Que dices tú, que al cabo un nicle aquí. Pero ¿qué pasa? Le quitas un nicle a esta persona, le quitas una peseta a aquel otro, le quitaste otro nicle, un dime así, pero la palabra del Señor dice que Dios no le gusta eso. Él quiere que el balance sea verdadero. Sea verdadero. Esa es una cosa que hasta Dios se fija en eso. Claro que sí, porque nos afecta en nuestro caminar espiritual. Porque ¿qué? Eso es robar, eso es un tipo de robar que quizás uno en la vida de antes, a nuestra manera de pensar, ay, ¿qué es un nicle? ¿Qué es un daime? Pero es pecado. Entonces, la palabra del Señor nos corrige. Por eso, que ya cuando tú lees eso, dices, no, pues te estabas engañando tú mismo, porque tú creías como no lo hacías antes, nunca te cacharon, nunca nadie te reprochó nada, ni nada. Tú seguiste en tu propia opinión, tu propia manera de pensar, porque pues así viviste la vida. Pero ahora en Cristo, entonces lees la palabra y Dios dice, que los balances sean verdaderos. Entonces eso, te estabas engañando tú mismo. Aquí en este versículo también nos enseña que escuchar la palabra es una manera de entender la Biblia. Cuando la escuchamos por medio de atender la iglesia, la escuchamos por programas cristianos como estos, la escuchamos por medio de aún un canto de alabanza. Se está ahí escuchando la palabra de Dios, porque hay varios cantos que son escrituras, son versículos de la Biblia. Así es que hay diferentes maneras de entender y aprender la Biblia, y una de ellas es escuchar, así como dice aquí el versículo, escuchar la palabra. Y hay recursos también, hay libros de hermanos, predicadores, personas, libros cristianos, hay muchos recursos que nos pueden dar ejemplos, que nos comparten la palabra, hay donde podemos aprender y escuchar ahí, dice, wow, o ahora leer, sí, por medio de un libro estamos leyendo la palabra de Dios. Y así vamos creciendo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, nos empezamos a madurar, porque vamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios por medio de un libro o aún aplicando la palabra directamente, y así es como vamos entendiendo más y más la palabra de Dios. Regresando un poquito a leer, yo te recomiendo que, te estábamos diciendo que es importante que acudas a una iglesia, porque quizás ahí tienen grupos de la femenil, de los varones, estudios bíblicos, donde hay otros hermanos, otras hermanas que están dispuestos para ayudarte a crecer en el Señor, porque ese es el cuerpo de Cristo, la familia de Cristo. Somos muy grandes y el amor de Dios en nosotros nos constriña a que, vamos a ayudarte, hermano, ¿no? Si no sabes, es importante. Si tú vas a la iglesia, allá siéntate a primera fila, llévate tu tableta, llévate tu Biblia. Yo sé que sí, la Biblia muchos a veces la leemos del celular, pero yo te voy a decir mi propia experiencia. Yo prefiero llevar mi Biblia, llevar un papel, una pluma para anotar algo que está el predicador hablando, diciendo.
como que algo que resalta de lo que él dijo, yo anoto eso, porque tocó en mi espíritu. Y entonces, porque en el celular, y una vez me pasó, llevé mi celular y lo agarré y estaba leyendo el versículo, pero de repente me entró textos y ya me distraí. Ya me distraía después por unos momentos, dije, ay, ¿qué fue lo que estaba diciendo el pastor? Se me fue. ¿Por qué? Porque me distrajo el celular. Yo en mi persona, yo digo, no, prefiero mi Biblia, mi lápiz, mi papel, a la antigüita, aquí voy anotando, enfocada en esto. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que nos va a ir alimentando, nos va a ir ayudando. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, Moisés le dio el consejo muy grande a su predecesor, el que iba a tomar, como quien dice, el ministerio a Josué. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es el libro de la palabra de Dios. Dice, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, amén. Y también leyendo un devocional. Un devocional te acerca más en tu relación con el Señor. Y te queremos invitar para que sigas entonizando, para que así al continuar esta serie de enseñanza. Pero primeramente te invitamos, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, a hoy es tu día. Tú nomás simplemente dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Perdóname, entra a mi corazón. Yo me entrego a ti y ahora yo pongo mi vida en tus manos. Haz lo que tú deseas. Yo te quiero obedecer. Amén. Y así felicidades, porque si hiciste esa oración, ya eres salvo. Y que Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios.